de los funcionarios. Quique, vamos contigo. Gracias, mi querido Juan Ramón. Y es que el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante. Y si para hablar de transparencia y protección de datos personales se trata, Elsa Viviana Peralta, comisionada ciudadana del InfoDF, el día de hoy nos hablará de cómo los ciudadanos tenemos el derecho a ejercer ciertas cosas y cómo las autoridades también tienen que cumplir con ciertos derechos para la protección de nuestros datos. Vamos a conocer más detalles en todo esto aquí en InfoDF. Muchísimas gracias y estamos de nuevo de invitados en InfoDF. Muchísimas gracias, comisionada Elsa Viviana Peralta, por recibirnos en su oficina, su generosidad, su hospitalidad, pero sobre todo porque ella nos va a hablar de un tema que nos compete a absolutamente todos. Y este es el tratamiento que se les da a nuestros datos personales. Ahí existe una responsabilidad, también una coherencia, y cuando el tratamiento no es el adecuado de acuerdo al reglamento europeo, hay sanciones. ¿No es así, comisionada? Claro que sí, Juan. Muchas gracias. Qué bueno que estaban acá y me gusta mucho recibirlos. Me gusta también que vengan a mi casa, a la Casa de la Transparencia y de la Protección de los Datos. La casa de todos, ¿verdad? Así es, así es. Aquí todos son bienvenidos. Muchas gracias. Y bueno, mira, hemos venido platicando acerca del tratamiento de datos personales y todos los aspectos que involucra este tema. En ese tratamiento necesariamente tienen que ver personas. Sí. Por eso vamos a hablar de autoridades en la materia. Estas autoridades tendrán también un nivel en el que se les permite establecer una supervisión y derivado de esa supervisión, si se derivan a su vez conductas que impliquen alguna sanción, se impondrán sanciones. En este caso estamos considerando, de acuerdo a la normatividad que hemos invocado en todas estas cápsulas, que es el reglamento europeo, que se contempla la posibilidad de imponer multas y unas multas muy significativas, y sobre esto platicamos. Eso me parece muy bien. Empezamos por el principio, ¿verdad? Como siempre. Así es, como siempre. En ese orden lógico vamos a hablar primero de las personas que intervienen en ese tratamiento y que tendrán esa calidad de autoridades en el tratamiento. Una responsabilidad. Además, exactamente. Entonces, como responsable, entramos primero a hablar del responsable del tratamiento de datos personales. Esta es la persona, que puede ser una persona física, una persona jurídica, autoridad pública, servicio u organismo, que solo o en sociedad determina los fines o medios del tratamiento. Este es muy importante. Él es el que dice qué se va a hacer y cómo se va a hacer ese tratamiento de los datos personales. De él depende que nuestros datos personales tengan un tratamiento adecuado. Así es el responsable, es la persona que toma las decisiones al respecto. Después tenemos a los encargados de ese tratamiento. Estos encargados son todos aquellos que se involucran en ese tratamiento. Igual puede ser una persona física, jurídica, autoridad pública, servicio u organismo que trata esos datos personales por cuenta del responsable. Es el que coadyuva en ese tratamiento. Digamos, sería quien tiene los datos en la mano. Los opera, exactamente, ¿no? Y finalmente tenemos un delegado de protección de datos, que es una figura nueva que se incluye y que vamos a hablar de manera más detallada ahorita de él, pero te quiero hacer un paréntesis para que quede claro esto. Por ejemplo, hay un área que para todos es muy familiar porque en cualquier dependencia o en cualquier empresa se cuenta con esa área. Es el área de recursos humanos. El área de recursos humanos concentra una gran cantidad de información que contiene a su vez datos personales. El responsable sería propiamente el director del área de recursos humanos. Esa es la persona que dice qué se hace con toda la información de datos personales que llega a esa área. ¿Quiénes son los encargados? Pues los encargados son todo el personal que integra de todos los niveles esa área de recursos humanos, porque son los encargados de operar esta información que están detentando ahí y son los responsables de cualquier dato que se pueda sustraer de esa área, ¿no? Los tratan y los resguardan. Así es, así es. Entonces, estamos hablando, recordemos, de acuerdo al reglamento europeo, de un contexto de tratamiento de datos informáticos que se procesan de manera informática, pero siempre habrá
humanos que están relacionados con esa información y son los tomadores de esas decisiones, ¿no? Entonces, así operarían en un contexto también en el manejo de datos personales. Entonces, informáticos, ¿no? Entonces te decía que tenemos al encargado del tratamiento, que será también el responsable y el encargado designarán a un delegado de protección de datos, que lleva a cabo una serie de actividades, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo cuáles? A ver, te platico. Es el encargado de informar y asesorar al responsable o a su vez al encargado o a los empleados de cómo deben cumplir ese tratamiento de información. Digamos, un asesor. Así es, hace las veces también de asesor y digamos que coadyuva contigo en cómo lo debes hacer, ¿no? ¿Por qué te da esto? Coopera con las autoridades de control al respecto, actúa como punto de contacto entre esas autoridades de control y los responsables del tratamiento de esta información. También el delegado debe desempeñar funciones analizando, esta es una de las más importantes, analizando los riesgos que tendrá la operación de esa información. Para minimizar la posibilidad de que exista un maltratamiento. Así es. ¿Y por qué es importante esto? Porque es el que va a cargar toda la responsabilidad, porque es el asesor, tú lo acabas de decir. Sí. Él es el que va a analizar lo que implicará para la empresa o para la organización el manejo de esa información. Y será el que soporte todo aquello que la empresa tenga que afrontar o la organización tenga que afrontar precisamente por el tratamiento de esta información. Y aquí hay un punto muy importante, ese delegado se hará cargo de las sanciones que se lleguen a imponer a la empresa por el mal uso del tratamiento. Será quien tenga, te decía hace ratito, todo el soporte. Que pueden ser carísimas esas sanciones. Carísimas. Y aquí te lo dejo, con estos terminamos y con esto cerramos la cápsula. Te comento que las sanciones, como las contempla el reglamento europeo, pueden ser multas muy altas, que van desde los 10 millones de euros hasta el 2% como máximo del volumen del negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, lo que puede ser una sanción. Muchísimo dinero que se le puede imponer como multa a una empresa o a una organización en el tratamiento de datos personales cuando resulte esto violatorio de los principios que establece el reglamento. Por eso es un foco rojo que las empresas deben observar en el tratamiento, no solo las europeas, sino en un contexto internacional, porque la afectación económica puede tener esos efectos o ese impacto internacional. Pues muchísimas gracias, comisionada. Es un gusto y el tiempo se va como siempre rápido. Se va como siempre, una vez que ya sabemos cuáles, bueno, pues todo el tratamiento que se les dan, otros datos personales y en caso de que no sea el adecuado, cuál es la sanción. Regresamos con ustedes a nuestra casa, a tus ciudades. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la comisionada Elsa Viviana Peralta por esta información siempre útil. Y ahora es momento de que